¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de Android, en el que seguimos con el desarrollo real del código de nuestro juego. Lo hacemos con el segundo de los grandes módulos que dijimos que íbamos a necesitar, el módulo de audio. Necesitamos poder ejecutar efectos de sonido y de música, efectos que cargaremos desde los archivos de modo muy similar a como cargaremos los bitmaps, las imágenes, en el módulo de gráficos. Para empezar a aclarar un tema del que ya hablamos, hay que diferenciar entre archivos de audio largos, como puede ser una canción, la música de fondo, y que pueden durar más de un minuto y ocupan por tanto mucha memoria. Así que cuando ejecutamos la música del juego haremos stream de audio al vuelo en lugar de precargar todo el audio a la memoria. En general solo tendremos un stream de música ejecutándose, así que solo tenemos que acceder una vez al disco. Los efectos de sonido, como pueden ser las explosiones, palabras, es diferente. A menudo queremos ejecutar un efecto de sonido múltiples veces y varios efectos de sonido simultáneamente, pero son mucho más pequeños y no ocupan mucha memoria, así que los colocaremos en la memoria y desde ahí los podemos ejecutar. Así que para empezar resumimos los requerimientos que necesitamos para nuestro juego. Necesitamos un modo para cargar los archivos de audio que se van a ejecutar en streaming y también para ejecutarlos desde la memoria. Necesitamos un modo de controlar la ejecución del audio en stream y necesitamos un modo de controlar la ejecución de un audio que esté cargado desde la memoria. Para ello seguiremos el mismo proceso que hicimos en el anterior video tutorial. Vamos a empezar creando las interfaces necesarias. Son tres: una interface audio, una interface música y una interface sonido. Cada una de ellas cubrirá uno de estos tres requerimientos que acabamos de decir. Empezamos por la interface audio, muy sencilla y directa. Es el modo que utilizaremos para crear nuevas instancias de música y de sonido. Las otras dos interfaces que crearemos en un momento. Una instancia música representa un archivo de audio que se ejecuta en streaming, mientras que una instancia sonido representa un corto efecto de sonido que mantenemos completamente en memoria. Definimos dos métodos: audio nueva música y audio nuevo sonido. Los dos toman un nombre de archivo como argumento y lanzarán una IO excepción en caso de que el proceso de carga falle. El nombre de archivo desde luego se refiere a los archivos que se encuentren en el directorio assets o en la tarjeta SD de nuestro dispositivo. La interface música cuenta con bastantes más métodos, aunque también es muy sencilla. Los vamos a denominar de modo genérico para los reproductores de audio, reproductores de los que podemos encontrar decenas de prototipos, y es mejor no modificar los nombres de estos métodos, aunque desde luego puedes llamarles como quieras, siempre que luego utilices esos mismos nombres en la implementación y en las llamadas a los métodos. Como vemos aquí en la lista de métodos que se definen, cuenta con métodos para empezar a ejecutar el string, para pararlo y para detenerlo. Cuenta con configuración para ejecutarse como un loop, lo que significa que volverá a empezar desde el principio automáticamente cuando llegue al final del archivo. Adicionalmente podemos también configurar el volumen como un float con un rango que irá desde 0, silencio, hasta 1, que será el máximo volumen. Hay también tres métodos gather, isPlaying, isStopped y isLooping, que nos permiten consultar el estado actual de la instancia música en cualquier momento. Y una vez que ya no necesitemos la instancia música, tenemos que deshacernos de ella mediante el uso del método dispose. Esto cierra todos los recursos que se estén utilizando con este audio, incluido desde luego el archivo del que hemos hecho string.
Y la tercera interface, que es la interface sonido, bastante más simple. Todo lo que necesitamos es llamar al método play, que toma un parámetro flow con el cual podemos especificar el volumen. Este método play podemos llamarlo en cualquier momento, siempre que queramos que se ejecute. Puede ser, por ejemplo, un disparo o el salto de un jugador, cualquier sonido que esté relacionado con una acción concreta del juego. Y de nuevo, una vez que ya no necesitemos esta instancia de sonido, tenemos que eliminarla, deshacernos de ella mediante el uso del método dispose, con lo cual liberamos la memoria que estén utilizando esos sonidos. Pues con esto ya hemos diseñado las tres interfaces para todas nuestras necesidades de audio. Ahora vamos a tener que implementarlas, y en los videotutoriales que dedicamos a las APIs de Android que íbamos a necesitar, ya explicamos cómo podíamos implementar audio dentro de nuestras aplicaciones o juegos, así que vamos allá con la implementación. Empezamos con la implementación de la clase Android Audio, que colocamos dentro del paquete con videotutoriales juego marco Android Imp, como ya hicimos con Android File I/O, y como haremos también con Android Música y Android Sonido. Aquí de momento tenemos los imports que necesitamos, incluido las interfaces que creamos hace un momento, y definimos la clase. Esta clase cuenta con dos miembros, un Asset Manager y una instancia Sound Pool, dos clases que ya hemos visto en detalle en el video tutorial dedicado a la API de audio de Android. El Asset Manager es el que nos va a permitir cargar efectos de sonido dentro del Sound Pool desde los archivos que se encuentren en el directorio Assets de nuestra aplicación. Para hacerlo tendremos que hacer una llamada a el método Android Audio nuevo sonido que crearemos en un momento, y el Sound Pool mismo será también manejado por la instancia de Android Audio. A continuación vamos a crear el constructor de nuestra clase, constructor al que, para empezar, como vemos, le pasamos nuestra activity, y lo hacemos porque esto nos va a permitir configurar el control del volumen según el media string, el string de música que estemos utilizando. Además, esto nos da también una instancia Asset Manager con el uso del método getAssets, que es la que almacenamos en el Asset Manager que creamos hace un momento. Y el Sound Pool lo configuramos para que pueda ejecutar 20 efectos de sonido paralelos, que son suficientes para nuestro juego. De nuevo estamos hablando de métodos vistos en el video tutorial dedicado a la API de sonido de Android. Y ahora vamos a sobreescribir los dos métodos que antes definimos en la interface audio, nueva música y nuevo sonido. Aquí vemos este método nueva música, método que organizamos en un try catch. Tenemos que pasarle un nombre de archivo como string, como ya dijimos cuando creamos la interface, y este método va a tomar, lo organizamos en torno a un try catch, y en el try tiene que tomar un asset file descriptor, de nuevo una clase ya vista en la API de audio y que siempre se refiere a una entrada del Asset Manager. Es por tanto ese archivo que se ha recuperado, y ahora ya contamos con una instancia para poder abrirlo y leerlo mediante el uso del método OpenFD, que hace referencia al file descriptor con el que ya contamos. Y usamos el catch para lanzar una IO exception en caso de que algo vaya mal, pero para simplificarla lo que hacemos es relanzarla
como una runtime exception, en la cual simplemente aparecerá un mensaje indicándonos que se ha podido cargar el archivo. Esto simplifica las opciones que nos daría el IO exception, que son bastantes más y que no necesitamos, porque en nuestro caso pues el único problema que puede haber es que no hayamos colocado el archivo de música dentro del directorio. Por tanto, nos es mucho más sencillo para la escritura del código relanzar la excepción y convertirla en una runtime exception con un mensaje concreto. Y por último, dentro de esta clase Android Audio creamos el otro método, el método nuevo sonido, que también está definido antes en la interface audio, y que será el encargado de cargar un efecto de sonido desde un asset e incluirlo dentro del sound pool para que se pueda reproducir, y nos devuelve una instancia Android sonido. El constructor de esta instancia toma un sound pool y el ID del efecto del sonido que le haya sido asignado. De nuevo utilizamos un catch para lanzar una excepción y relanzarla para convertirlo en una runtime exception sin más. Pues ahora, a continuación, vamos a crear la clase Android sonido que implementará la interface sonido que ya creamos. Clase que ya vemos aquí completa porque no presenta ninguna sorpresa y tenemos que entender ya todo perfectamente. Simplemente almacenamos el sound pool y el sound ID, la ID del efecto de sonido cargado, para posteriormente ejecutarlo con play y eliminarlo con dispose. O sea, no tiene absolutamente nada más. Aquí en el constructor los cargamos, aquí lo ejecutamos y aquí lo eliminamos. Por último, para el módulo de nuestro sonido, del sonido de nuestra aplicación, tenemos que implementar la clase Android música, que es devuelta por el método Android Audio nueva música que creamos hace un momento. Su código es un poco más complejo que el de Android sonido, pero se debe fundamentalmente a los estados que usa el Media Player cuando se está ejecutando. Puede lanzar excepciones constantemente si lo llamamos en alguno de esos, desde alguno de esos métodos, en ciertos estados. Esto hace que tengamos que especificar en el código la respuesta en esas situaciones. Como siempre, aquí tenemos la estructura marco con los imports que necesitamos. Esta clase Android música implementa no solo la interface música, la otra interface que creamos al principio, aquí la vemos, sino que también implementa a la interface onCompletionListener. Se trata de una interface ya vista en el curso cuando hablamos de las APIs de sonido, y sabemos que es un medio para mantenernos informados sobre cuando un media player ha parado de ejecutar un archivo de música. Si esto pasa, entonces el media player necesita estar preparado de nuevo antes de que podamos invocar cualquiera de los otros métodos desde él. Dentro de la clase implementaremos un método de onCompletionListener, método al que llamaremos onCompletion, y que puede ser llamado desde un hilo separado, y configuraremos el isPrepared, hablaremos en algún momento dentro de este método, así que tenemos que asegurarnos que no se está llevando a cabo reproduciendo desde llamadas concurrentes. Esta clase va a contar con dos miembros. Va a almacenar una instancia Media Player junto con un boolean llamado isPrepared. También hablamos de esto en la API dedicada a al audio. Recuerda que solo podemos llamar a Media Player Start, Stop o Pause cuando el Media Player esté preparado para poder usarlo, y es este miembro el que nos ayuda a mantener la pista del estado del reproductor del Media Player. A continuación creamos el constructor de la clase que aquí vemos completo.
dentro de él, para empezar, creamos una instancia de Media Player y a esta Media Player vamos a prepararlo desde el asset file descriptor que ha sido pasado ya con la anterior clase que creamos. Configuramos el flag is prepared, que está preparado como true, y registramos la instancia Android Música como un completion listener. Si algo va mal, de nuevo lanzamos una runtime session como en la clase anterior. A continuación sobreescribimos los métodos de las interfaces que implementa nuestra clase Android Música. De la interface música, de las que también creamos antes, empezamos a sobreescribir el método dispose, que recuerda que es el que va a eliminar todo lo relacionado con el audio cuando deje de usarse. En primer lugar, lo que hace es comprobar si se está ejecutándose, y si es así, entonces lo para. Y en otro caso, si no se está ejecutando, lo que hace es llamar al Media Player Release, lo que lanzará una runtime session que ya será recogida. A continuación sobreescribimos los métodos isLooping, isPlaying y isStopped. Son muy directos y claros. Ya decíamos al principio del desarrollo de esta clase que es amplia, pero no es demasiado complicada. Como vemos, son totalmente directos. Los dos primeros usan métodos que nos provee el Media Player, el isLooping y isPlaying, así que ya hace el Media Player todo. En el caso del tercero, lo que hacemos es usar el flag isPrepared, que indica si el Media Player está detenido o si se está ejecutando algún Media Player. De este modo nos devolverá false en caso de que el Media Player esté pausado pero no esté parado. Así que, como decíamos antes, por el tema de los estados, de este modo podremos saber en el estado en el que se encuentra la reproducción en el Media Player. El método pause, también clarísimo, el que simplemente con el condicional comprobamos si se está ejecutando, y si es así, llamamos al método de Media Player pause para pausarlo sin más. A continuación, el método play, que es un poco más complicado, aunque en general el código desarrollado en los métodos de esta clase es todo sencillo, porque Media Player nos hace mucho del trabajo. En este método play, como vemos, lo primero que hacemos es comprobar si ya se está ejecutando, y si es así, simplemente devolvemos, hacemos un return de la función, porque ya está llevándose a cabo lo que indica este método. Y a continuación lo que hacemos es organizar todo lo que tiene que ver con el play en un try catch. Para empezar, usamos un condicional dentro del try que compruebe si está preparado. Recuerda que el Media Player está preparado, y si es así, llamamos a su método start para que empiece a ejecutarse. Y usamos los catch para poder tratar con cualquier posible excepción que se produzca. Seguimos sobreescribiendo métodos igual de sencillos, setLooping y setVolume, que pueden ser llamados desde cualquier estado del Media Player, y de nuevo delegan en los métodos respectivos de Media Player para que pueda hacerse el loop de la música o simplemente para configurar el volumen. A continuación, el método stop, que detiene la ejecución y modifica el boolean isPrepare, que a partir de este momento es falso, por lo tanto no está preparado. Tanto en stop como en play, el cambio del boolean, como vemos, lo incluimos dentro de un bloque synchronized. Para eso justo es para lo que usamos ahora el método que se subscribe de la interface on completion listener. Es aquí donde configuramos este bloque synchronize, y con esto nos aseguramos que nos estén lanzando excepciones cada vez que el estado no sea el que se espere. Así que para esto es necesario usar esta parte, como vemos. Con esto tenemos completada
esta clase Android Música y tenemos también completado el módulo música y sonido que necesitamos para nuestro juego. Métodos y desarrollo de las clases, que en algún momento, dependiendo del nivel de la persona que lo está viendo, le puede parecer muy rápido. Recuerda que antes de hacer esto, aquí por ejemplo estamos usando try catch, excepciones, es algo que está tratado en el curso de Java. No tendría sentido ponerse de nuevo a explicarlo. Y en cuanto a las clases, interfaces y métodos concretos de Android Música, aquí o en las otras clases que creamos, están vistos en detalle en la parte de la API, a la que hemos dedicado varios videotutoriales en el curso antes de este, y que ya comentamos que son obligatorios, si no desde luego va a ser complicado entender todo lo que estamos viendo. Pues con esto tenemos ya el segundo módulo de nuestro juego completo y podemos pasar al tercer módulo, que es el del input, como vamos a tratar con las entradas del usuario, interrelacionarse con el usuario a través del juego. Vamos con otro módulo clave en nuestro juego, el módulo input. Aquí es donde vamos a implementar todo el código necesario para que el jugador pueda interactuar con el juego. En la mayoría de los sistemas operativos, los eventos input, como puede ser tocar la pantalla o pulsar una tecla, son enviados a la ventana que tiene el focus, y desde ahí será la ventana la que gestione el envío del evento al componente UI que contiene y que tenga el focus en ese momento. Este proceso de envío de información suele ser transparente para nosotros y todo lo que necesitamos es obtener los eventos desde el componente de la interfaz de usuario que tenga el foco en un momento determinado. Las APIs de interfaz de usuario del sistema operativo nos proveen con mecanismos para poder incluir esos eventos dentro del sistema de envíos, de modo que podamos fácilmente registrar y grabar esos eventos. Por tanto, el módulo input tiene dos tareas principales. Una es conseguir que esos eventos se introduzcan dentro del sistema y otro, registrar esos eventos. Siempre recuerda que estamos hablando de eventos que se llevan a cabo por el jugador. Así que por lo tanto el jugador lleva a cabo una acción y el módulo input va a permitirnos registrar ese evento que tiene lugar. Ahora lo que tenemos que entender es qué es lo que podemos hacer con esa información registrada. Y hay dos modus operandi o dos formas de tratar esa información. La primera de las formas es lo que se denomina en el mundo de la computación como polling. En nuestro caso concreto nos referimos a que las comprobaciones de eventos que se llevan a cabo solo se refieren al estado actual de los dispositivos de entrada, de los inputs de usuario, sean los que sean, puede ser del teclado, el toque de pantalla, etcétera. Pero todos los estados por los que haya pasado el dispositivo entre la comprobación actual y la última comprobación se pierden. Así que este modo de manejo de inputs es el adecuado para comprobar cosas, por ejemplo, como si un usuario toca un botón determinado, pero no es adecuado para seguir la entrada de texto, ya que en este caso el orden del evento de teclas es importante y usando esta forma, la que denominamos polling, se pierde ese orden, así que no nos valdría. La segunda forma es la denominada manejo basado en eventos,
que nos da una completa cronología histórica de los eventos que han ocurrido desde la última comprobación. Es un mecanismo adecuado para ejecutar entradas de texto o cualquier otro tipo de tarea que se basa en el orden de los eventos. Cuando el orden importa, entonces tenemos que usar este manejo basado en eventos. Es también útil, por ejemplo, para detectar cuando un dedo ha tocado primero en la pantalla o el momento en el cual fue levantado. Pues una vez claras estas dos formas de poder tratar con los eventos de usuario, lo que tenemos que plantearnos son qué dispositivos de entrada vamos a manejar con nuestro juego. Y en Android tenemos tres métodos input principales, de los que ya hemos hablado en el curso: el método Touch Spring, el método Keyboard o Trackball y el uso del acelerómetro. Los dos primeros métodos son adecuados tanto para el uso de polling como para el manejo basado en eventos, mientras que el acelerómetro es usado casi siempre solo en Pollet. Esto ya lo hemos visto en la parte dedicada a las APIs, pero recuerda que el touch screen, los toques en pantalla, pueden generar tres tipos de eventos: el touch down, que pasa cuando un dedo está tocando la pantalla; el touch drag, que pasa cuando un dedo está arrastrándose sobre la pantalla, y para que haya un touch drag antes tuvo que haber un evento touch down, desde luego; y en tercer lugar el touch up, que pasa cuando un dedo es levantado de la pantalla. Además, cada evento touch, también ya lo sabemos, contiene información adicional. En primer lugar, contiene la posición relativa donde se ha tocado con el dedo, relativa al origen en el que se produce, por lo tanto al componente de interface de usuario en el cual se ha pulsado. Y también puede contar con un puntero index que se usa en entornos multitouch, cuando pueda haber más de un dedo tocando la pantalla. Esto nos permite identificar y rastrear los dedos, diferenciando unos de otros. Respecto a los eventos de tecla, el teclado en Android puede generar dos tipos de eventos: key down, cuando la tecla es pulsada, y key up, que ocurre cuando la tecla es liberada. Nada difícil de entender. Y desde luego, para que haya un key up antes tuvo que haber un key down. Y también estos eventos de tecla contienen información adicional. Los key down almacenan el código de la tecla pulsada y los key up almacenan el código de tecla y un carácter Unicode real. Recuerda también, ya lo hemos visto, que hay una diferencia entre un código de tecla y un carácter Unicode que se genera con un key up. Todo eso ya lo sabemos. Y en tercer lugar, también tenemos que tener en cuenta el uso del acelerómetro. Pues ya estamos preparados para empezar a escribir el código de nuestro nuevo módulo. Como en los anteriores, primero crearemos la interface. Va a ser una interface input, donde incluiremos las clases que van a llevar a cabo el trabajo con los distintos eventos. Y posteriormente la implementación es largo, ya que ten en cuenta que vamos a tener que implementar funcionalidades para eventos de toque de pantalla, eventos de teclado y el acelerómetro. Así que vamos allá. Vamos entonces con la definición de nuestra interface para el módulo input. Definición de interface que se inicia con dos clases. La primera de ellas, la clase KeyEvent, aquí la vemos completa, y que empieza por definir un par de constantes que son las que van a codificar el tipo de evento de tecla, de key event, lo que dijimos hace un momento, key down o key up. Además, necesitamos registrar el tipo de evento y el código de tecla y el carácter Unicode en caso de que el tipo de evento sea key up.
y en el resto un método toString genérico que nos va a permitir determinar si se ha pulsado o se ha levantado y añadir mediante el uso de append cada una de las informaciones que hemos ido recogiendo, registrando para poder rastrear cada evento de tecla. La otra clase que vamos a incluir en la interface es la de touch event, que es en este caso la que va a ser encargada de administrar todo lo relacionado con los toques en la pantalla. Muy similar a la anterior, de nuevo empezamos por crear constantes para los tres tipos de eventos que dijimos que podían tener lugar en touch event, down, up o drag it. Y de nuevo incluimos la posibilidad de poder registrar el tipo de evento, la posición del dedo relativa al origen del componente de la interface de usuario y el puntero ID que le fue dado al dedo por el driver de touchscreen. Este puntero ID ya lo sabemos, ahora empieza a ser importante todo lo que hemos ido acumulando en las partes anteriores del curso. Este puntero ID ya sabemos que se mantiene siempre el mismo mientras que el dedo siga tocando en la pantalla. El primer dedo que toca en la pantalla tiene el puntero ID 0, el siguiente el ID 1 y así sucesivamente. Si dos dedos están tocando la pantalla y el dedo 0 es levantado, entonces el dedo 1 sigue manteniendo la ID y mientras siga tocando la pantalla será el 1 y un nuevo dedo se le asigna el primer ID libre, que en este caso sería el 0. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos en detalle con gráficos e imágenes. Ahora es cuando nos vemos su utilidad. Y igual que ocurría con la clase keyEvent, incluimos el método toString para convertirlo en un string y poder registrar toda la información que recogemos de los toques en pantalla. Tampoco nada nuevo, desde luego. Y dentro de la interface ahora lo que nos queda, voy a darle arriba para que se vea mejor, es incluir la definición de los métodos tanto para polling como para manejo de eventos. Acabamos de explicar hace un momento la diferencia que van a ser necesarios. Empezamos con los métodos polling, que tienen que ser bastante autoexplicativos y que en todo caso posteriormente vamos a tener que implementar. El primero de los métodos polling de la interface input es isKeyPreset, que como vemos toma un key code, un código de tecla, y lo que nos devuelve si la tecla correspondiente a el código está siendo pulsada o no. Método poll para el teclado, por lo tanto vemos ahora tres métodos para los toques de pantalla. Los colocaré bien en un momento. Son los métodos isTouchDown, getTouchX y getTouchY. Lo que nos van a devolver es si un determinado puntero está pulsando en la pantalla, y si es así nos devolverá sus coordenadas X e Y. Si las coordenadas son indefinidas es porque el puntero no está realmente tocando en la pantalla. Y la definición de tres últimos métodos poll dentro de la interface input, que son los que van a ser los encargados de devolvernos los valores respectivos de aceleración de cada eje del acelerómetro: getAccelX, getAccelY y getAccelZ. De nuevo usamos ya los nombres de métodos genéricos que suelen usar y que creo que no tiene mucho sentido cambiar porque son bastante explicativos. Y nos quedan para terminar completamente la interface dos últimos métodos que serán usados para el manejo basado en eventos. Son los que vemos aquí y que lo que van a hacer es devolvernos las instancias bien keyEvent o touchEvent que se van grabando desde la última vez que llamamos a estos métodos.
Los eventos van a estar ordenados de acuerdo a cuando han ocurrido, con los eventos más nuevos poniendo siempre al final. Recuerda que esto es necesario cuando necesitamos mantener el registro, la pista de cómo se han ido sucediendo el toque en pantalla, sea en el teclado o sea en la propia pantalla. Pues con esta única interface y las clases helper que incluye, tenemos cubiertas todas nuestras necesidades para el módulo input. Pero ten en cuenta que esta interface input que hemos diseñado nos va a dar acceso al acelerómetro, a los toques de pantalla y al teclado. Y además tanto en el método polling como en el método modo, para no confundirlo, evento. Y para complicarlo más los toques de pantalla vamos a tener que duplicarlos, porque según la versión de Android, si queremos que sea admitido el juego por todas las versiones, habrá alguna versión que admita multitouch y otras que no admitan multitouch, así que también tendremos que tener en cuenta eso en la implementación. Por eso poner todo el código para la implementación de esta interface en un único archivo es muy poco aconsejable, y es mucho mejor externalizar todo el manejo de eventos input en clases, lo que se llama en programación en general clases handler o manejadoras. Y después crearemos una implementación input que será como el director de orquesta que maneje esos handlers, esos manejadores que tenemos que ir creando y que serán los que realmente ejecuten el trabajo. Así que la interfaz es sencilla, pero ahora la implementación, aunque no es especialmente compleja en cuanto al código, sí que va a ser bastante extensa y requiere la creación de varios archivos, de varios handlers, como decíamos. Así que para desarrollar nuestra implementación de la interface input necesitaremos un archivo Android input, como ya hemos hecho con Android File I/O, con Android Audio, Android Música o Android Sonido hasta ahora. Pero ese archivo Android input simplemente será el director, el coordinador que aúne los handlers o los manejadores de los posibles eventos de usuarios. Hablamos por tanto de la creación de los archivos. Tendrá que ser un accelerometer handler, un keyboard handler, pero también necesitaremos un touch handler, un single touch handler y un multitouch handler. Así que ya digo, aunque el código no es especialmente complejo, sobre todo si seguiste el curso hasta aquí, sí que es bastante amplio. Vamos a dejar aquí este video tutorial y en el próximo lo dedicaremos a la implementación del módulo input, del cual hemos visto la interface, y creo que ya llegados aquí tiene que estar muy claro. Ten en cuenta que con esto tenemos ya el corazón, gran parte de la estructura de nuestro juego creada. Así que quedamos aquí hoy, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.